Chiquillos, ¿cómo están? Mm, Tengo los AirPods sin carga. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Se me descargaron los audífonos. ¿Se escucha bien o no? Díganme ahí en el chat cómo se oye. Qué rico entrar y hay 15 personas, hay 15 likes. ¿Cómo estáis? L-Mods, ¿todo bien? Está Francis Joel también conectado acá. Chef Nelson, hello. ¿Cómo estáis, Santiago Caro? Hola, buenas tardes, comunidad del Jailbreak desde Valledupar, en Colombia. ¿Cómo estáis, Laureano? ¿Todo bien? Hey, Gonzalo, ¿cómo estáis? Desde aquí un poco desaparecido por temas laborales, pero nuevamente en la comunidad. Saludos, buena, Gonzalo. ¿Qué pasó, Gonzalo, al final? ¿Viniste o no viniste? ¿Pudiste realizar el viaje a Arica, Chile? ¿Cómo estáis, César? ¿Todo bien? Hola, Ale, hello. ¿Cómo estáis, Noé? Noé, mejor dicho. Profe, buenas tardes, ¿cómo está? Estoy bien, estoy en la casa de mis suegros, me va bien, gracias a Dios. Una semana fue un poco complicada, pero, o sea, en lo laboral complicada, pero, no complicada, ajetreada, ocupada. Pero ya vinimos a descansar a la casa de mis suegros, ellos aprovechan de ver a sus nietos, aprovechamos de compartir. Hoy día a la noche nos vamos porque ya mañana hay que ir a la iglesia, así que... ¿Cómo estáis, César Sánchez, desde Costa Rica? Dígame cómo se escucha porque estoy sin audífonos. Si bien acá creo que hay buen audio, pero confírmeme igual, por favor, cómo se oye. ¿Cómo estáis, Rubén? Buenas, profe, no puedo estar mucho tiempo. Me veré la repetición. Gracias, Rubén, por estar acá. Saludos hasta España. Hoy día en Chile adelantamos la hora. Así que probablemente el directo de la próxima semana, no sé si va a ser a la misma hora. Bueno, sería a la misma hora en Chile. Gracias, Fernando, por la confirmación. Sería a la misma hora en Chile, pero creo que cambiaría la hora de sus países. ¿Ya? Reyes Cisneros, profe, ¿cuándo sale el jailbreak? Creo que esa pregunta me la hacen en todos los directos. Y en todos los directos estoy respondiendo lo mismo. La fecha no la conocemos, así que por lo menos vamos acá. ¿Qué es lo que dice Di Alessandro? Hi bro, miss you. What about jailbreak on 14.4? Tired for wait? I know that you're tired, but you have to be patient. Um, because if you are right now on 14.4, you are in a very good version for a jailbreak. So if you upgrade, you're gonna have to do it to 14.7.1 or maybe iOS 15, but you have to wait more longer that you are waiting right now. So just be patient, stay there. Okay, don't freak out. ¿Qué es lo que pasa? Johnny desde México también. Está José Antonio Gómez desde España. Vamos al game, vamos al juego. Así es, Edwin Liberato, ¿cómo estáis? Amigos, Valparaíso, Antioquía. Se escucha perfecto, gracias. Desde El Salvador también para Morales Early, saludos para ti. ¿Qué pasa, Cipirian de León? Hola, profe, ¿cómo se quita Check Rain para poner Uncover? Bueno, primero tienes que tener el jailbreak activado, el de Check Rain, y tienes que abrir el icono de Check Rain, ¿de acuerdo? La aplicación, la abres y abajo hay unas letras rojas que dicen Restore System. Tú lo presionas y lo único que va a eliminar es todo lo que está relacionado con el jailbreak, nada más. ¿De acuerdo? Toda tu información personal la va a conservar y va a borrar solamente lo que es el jailbreak, ¿de acuerdo? Moki me dice, ¿sigue sin jugar Minecraft? Sigo sin jugar Minecraft, pero hoy día llegó mi computador, finalmente. Estábamos acá en la casa de mi suegro y me llamaron que ya el computador llegó a la casa, pero no estábamos, así que pedimos que lo fueran a dejar a otro lado y lo hicieron. Así que cuando me vaya de la casa de mis suegros, lo voy a recibir, lo voy a formatear. Ese no lo he formateado desde el 2018. Viene con una nueva batería, con un nuevo teclado, un nuevo touch bar. Viene mejorado. Entonces pretendo formatearlo, esperar ver cuál es el computador que va a estar mostrando Apple, si va a ser M1, perdón, M2 o M1X, y ver si puedo vender el que tengo actualmente y renovarlo. ¿De acuerdo? Déjame ver por acá. Así que cuando lo formatee probablemente le voy a estar instalando en Minecraft. Panda Gaming, hello, gracias por estar acá. Saludos. Profe, ¿cómo está?
Acá puntual. Gracias, Ángel Munguía. Gracias, gracias. Amanda Flores, una de mis estudiantes, está conectada acá. ¿Cómo estás, Amanda? Amanda, ¿hiciste los formularios? Profe, soy del Salvador, pero le saludo desde Nueva York. Ah, buena onda, panda. Disfruta ahí la gran capital. ¿Qué dice Morales? Greetings, teacher from El Salvador. We greet you. I need the link from the tool that removes a screen code and all that. Well, you have to be participating. I don't know if that's the word, but there's a giveaway active, so you can be part of it. Just following all the instructions. ¿Qué pasa, Noemí González? Algunos tweaks para iPhone 4 y 4S. Ayer me los compré. Ay, los dos, de felicidades, disfrútalos. Yo tengo un 4. No le he hecho el jailbreak, sí, pero lo tengo ahí de colección. Pero algunos tweaks yo creo que puede ser, bueno, en el iPhone 4 llega hasta iOS 7. Entonces ya tiene el centro de control. Yo me acuerdo cuando salió el centro de control, había un tweak que yo quería y se llama Flip Control Center. Y el Flip Control Center lo que permite es añadir más opciones en el centro de control. Recuerdan que se desplegaba y como que uno tiraba hacia el lado, iba cambiando y tú podías cambiar los toggles, los botones. Flip Control Center. Yo cuando vi el centro de control dije, ya quiero ese tweak, quiero que alguien lo saque, y salió. De hecho era de esperarse porque como en esos tiempos teníamos, antes de iOS 7 no había centro de control, teníamos SB Settings. Y SB Settings es otro tweak que permitía hacer aquello. Entonces cuando salió el centro de control y no permitía cambiar los toggles para variar, el jailbreak lo consiguió. ¿Ya? Un poco más de práctica en la pronunciación. Es que en realidad vamos a ver qué se hace, Jonathan. En la práctica nomás diría yo. Me dice Panda que tiene su iPhone en 14.4.2. ¿Vendrá jailbreak? Sí, al igual como decía recién, estás en una buena versión de iOS. ¿De acuerdo? La idea es quedarse ahí nada más. ¿Qué tenemos por acá? Compré un iPhone 12 y un Galaxy. ¡Ay, hombre! ¿Qué pasó? ¿Recibiste una herencia? Kimo me dice Kevin. O sea, Kevin me pregunta qué opino sobre la repo de Kimo. Kimo creo que dejó de funcionar, ¿no? No estoy seguro, pero es una repo que yo creo que si tú fueras el creador de algún tweak o algún tema e invirtieras horas, días y semanas en preparar un trabajo y después de liberarlo que venga alguien y lo haga gratis, yo creo que eso significa la empatía, ponerte en el lugar del otro, lo que sienten los desarrolladores. Así que ponte en el lugar de ellos nada más, ya sabes para dónde va mi opinión. Recuerdo el jailbreak del 4S, menudos tiempos hacía José Antonio. Saque parches para Flex. ¿Yo? No, en realidad no llego a tanto. Mi cabeza es bien limitada en ese sentido. Profe, ¿algún día llegará el jailbreak para los A12? Por supuesto que va a estar llegando. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto, pero la idea es seguir esperando por mientras. Es como cuando estábamos en enero de este año y decían, profe, ¿va a haber jailbreak? No sé. Después llegó febrero, profe, ¿va a haber jailbreak? No sé, estamos esperando la fecha y se estaba yendo febrero y apareció un jailbreak. Entonces son tiempos de los cuales se podría decir que hay que seguir esperando y puede que salga. Así que paciencia nada más. ¿Qué es lo que me dice Pedrito? Pedrito Ambientalista, saludos cordiales desde el Ecuador. Ecuador Loja, una pregunta. Tengo el jailbreak en Uncover en un iPhone 8 y ya ha empezado a fallar. Por ejemplo, no ingresan las llamadas, se crachea. ¿Será porque tengo 13.5? La falla no es por la versión de iOS, Pedrito. Yo creo que una pregunta buena sería, ¿hace cuánto que no...? Bueno, primero hay que ver qué tweaks tienes para la aplicación de la llamada. Eso es lo primero. Segundo, ¿tienes comprado esos tweaks? Tercero, ¿qué pasa si es que no tienes tweaks en la aplicación del teléfono? A lo mejor hay que hacer una limpieza con Uncover. Creo que podría pasar por aquello, ¿no? Hacer el Restore Root FS, el tutorial está en la descripción para que lo puedas ver. Para ver cómo eliminar. Checkrain también recién me estaban preguntando, ahí lo pueden encontrar. ¿Cómo estáis, Paco? ¿Todo bien? Gracias por pasar por acá. Así que yo creo que pasaría por aquello. Aunque yo cortaría por lo sano. Si es que no tienes tweaks para la aplicación de llamada, mejor hazle un Restore Root FS. Haz el respaldo, obviamente, de cuáles son los tweaks que tiene, hacer un listado. Y después lo puedes estar haciendo, ¿ya? Saludos desde Canadá, Antonio Rivas, también para ti. Que dice Ítalo Cedeño, profe, sigo en 14.4. ¿Hay novedades? No hay novedades.
¿De acuerdo? De hecho, las novedades que aparecieron esta semana son para iOS 14.3 e inferiores, pero en el minuto 30 vamos a hablar de aquello. ¿Qué es lo que dice? Amigos, mi iPhone está en 14.2, ya. Ya le hice el jailbreak, pero tengo un fallo. Por copiar un link, un video suyo no me permite eliminar lo dicho enlace, gracias. ¿Cómo que te queda pegado de manera permanente? ¿Te queda copiado permanentemente en el portapapeles? ¿Eso es? Somos 70 personas, así es. 60, bueno, casi 70, 60, 63, ahí va subiendo. Vamos por esos likes, gente. Recuerden que estamos en esta sección de si te leo, like. ¿De acuerdo? Si te leo tu comentario, like. Entonces, como todo youtuber quiere likes en sus videos, me voy a esforzar por leerte y responderte. ¿Ya? Hey, Matías, ¿cómo estás ahí? Matías Resi desde Argentina. ¿Qué es lo que me dice Panda Gaming? Profe, ¿cuándo hace un review de Filsa cómo funciona? ¿Podría anotarlo? ¿Podría ser? Profe, instalé Flextor, pagué, instalé Watusi, pero tengo anuncios. Inicié sesión en Watusi, pero sigue siendo... Bueno, si iniciaste sesión y siguen los problemas, el problema no es ni Flextor ni Watusi, sino que tienes que comunicarte con el desarrollador, ¿de acuerdo? Con Fouad Rajef. Tienes que comunicarte con él y él va a responderte, ¿de acuerdo? Fernando dice, deja tu like si quieres que te lea el profe. En realidad es al revés. Si te leo, like. No like para que te lea, sino que si te leo, like. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el profe? ¿Por qué cuando conecto mi iPhone a la Mac para instalar Alstor se reinicia el MacBook? Eso no, es una brujería eso. No debiese suceder aquello, no sé. Ve a lo mejor hay una actualización para el Mac. Ve si ocurre a lo mejor con lo mismo con otro teléfono. Actualiza Alstor. No sé, no suena nada bien. De nada, Manuel Guevara. ¿Qué pasa, Luis Vázquez? ¿Se puede saber qué le hice al que no alcancé a leer lo que lo ponía más arriba? Hey, Pito YouTube, ¿cómo estáis? A ver qué me dice. No me permite eliminar el link. Ya allí añadido al Cydia como... no alcancé. Lo siento. No alcancé a agarrar el hilo de la conversación. Profe, sigo sin poder instalar Alstor. Bueno, Ángel Munguía intenta con SideLoadly. 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 Está el tutorial en la descripción. ¿Ya? Reyes Cisneros, profe, un tweak para cambiar el color de los chats, las burbujas en WhatsApp. Yo no modifico eso. Un Watusi te permite hacerlo, creo. Sí, Watusi trae una sección que es de colores y poniéndote a jugar ahí, le cambia el color a todo. ¿Qué es lo que dice acá Santiago Caro? La repo de Fouad Rajeb es gratis. No, lo que pasa es que cuando tú inicias sesión, claro, iniciaste sesión nada más, pero tienes que comprar una cuenta, ¿de acuerdo? Tienes que comprar la cuenta para poder quitar los anuncios. ¿Cómo puedo tener varias cuentas de WhatsApp con jailbreak? El tweak se llama Crane. Y el tutorial lo tengo acá en el canal. Colocas profe Juan Antonio Crane. Y puedes duplicar un montón de redes sociales. Está App Editor también. Matías Resi, yo ahora voy a pedir que me lo manden. Lo que pasa es que estábamos esperando si conseguíamos otro producto más en Santiago, Matías. Y no ocurrió ya. Creo que no. Y bueno, creo que no ocurrió porque necesitaba más memoria RAM para el computador que estoy ocupando ahora, Matías. Pero como ya llegó mi computador reparado, significa que el que tengo ya no necesito esa RAM. Entonces voy a pedir ahora que me lo manden nada más. ¿De acuerdo? Profe, ¿usted ha hackeado juegos? Hace Panda Gaming hace tiempo que no lo hago en realidad. Es que también no tengo juegos instalados en el teléfono. Watusi Premium, o sea, el Watusi de pago depende del Watusi. Watusi 3 está a $10, caro. Y creo que está Watusi 2, que al final hace como va a obtener lo mismo que Watusi 3. Algunas cosas visuales, algunos gestos, nada más, diferencias que no son tan grandes en realidad. Yo te recomendaría Watusi 2. Y si tu presupuesto da como para Watusi 3, dale.
¿Qué es lo que dice Iberton dos Santos? Saludos, ¿cómo está Iberton? Gracias por estar acá. Siempre bueno verte. Claro, hicimos, ahí está Paco con un comentario, en un video que hicimos para su canal, para ver cuáles son las aplicaciones que ocupo en mi teléfono. No hay ningún juego. De juego es como el Minecraft, y está en el computador, no está en el teléfono. Aunque en el teléfono con Jailbreak se puede instalar Minecraft Java Edition. Eso está bien bueno. Así que, pero aún así no lo hago. ¿Qué es lo que dice Jonathan? Watusi 3, $10 y el Watusi 2 a $4. Ah, como pregunta, no sé. ¿Cómo está Yamaro? Sumuxu, ahí sí. Hey, Amaro, hello. ¿Puedo usar los AirPods Pro con iPhone con jailbreak? Sí, yo los tengo acá. El problema es que se me descargaron nada más. Pero sí los puede. Y de hecho hay un tweak que se llama Silicua Pro, con el cual puedes añadir nuevos gestos cuando vas tocando el botón en los AirPods Pro. Silicua, con Q de queso. Silicua Pro. Es de pago. ¿Qué es lo que dice Uciel? Profe, ¿se pueden instalar aplicaciones con AllSource sin necesidad de tener conectado el teléfono a la computadora? Solo con jailbreak. Con jailbreak puedes lograrlo. Tienes que tener ¿cómo se llama? Al Demon, que es el tweak. ¿Qué es lo que dice Panda Game? Profe, ¿conoce alguna herramienta para hackear juegos? Yo sé que el que hackea es una persona que se encarga de aquello. Se llama David Gaete de Santiago. No sé si David estará conectado ahora en este momento. Pero yo sé que él se encarga de aquello. El problema del hackeo de los juegos que igual es... Hay un riesgo que se corre. Hay como... Porque te pueden banear las cuentas. De hecho, hay juegos que incluso con solo detectarte que tienes el jailbreak, arriesga que te hackeen, o sea, no te hackeen, que te bloqueen la cuenta. Entonces creo que le pasa eso a Call of Duty, a Fortnite, PUBG, todos estos shooters, juegos de disparos, ocurre aquello. A mí me banean, pero solo creo que otra cuenta. Así que por eso hay que tener ese cuidado. Y después no hay forma de quitar ese baneo, porque ellos te ponen en la lista negra en sus servidores. Y la única forma de saltarte ese baneo, o sea, meterte a sus servidores, buena suerte. ¿Qué dice Reyes Cisnero? Profe, ¿podría compartir un tutorial para cambiar el color de Watusi? Es que tienes que métete a Watusi a las opciones nada más. Anda a las preferencias de Watusi y ponte a explorar. Lo bueno es que creo que en Watusi 3 está la opción de exportar todas tus configuraciones. Así que todas tus configuraciones, expórtalas, guárdalas y luego ponte a probar. Y si algo llega a fallar, importas tus configuraciones que tenías de antes y te ahorras problemas. ¿De acuerdo? Pokémon Go ni los juegos. Riesgos de tener el jailbreak, claro. Llevan conmigo los Max un mes, a diferencia del HomePod, y no me decepcionan. Sí, son bien buenos en realidad. ¿Qué es lo que dice acá Santiago Caro? Profe, cuando instalo algún tweak para los gestos del iPhone 10, no me funciona la opción de cambiar entre aplicaciones deslizando la homebar. ¿Qué puede ser? Yo creo que debe ser a lo mejor por los tweaks que tienen en el teclado. Bueno, si es que tiene el teclado activo y desliza y no ocurre, yo creo que puede ser por los tweaks que tiene en el teclado, o a lo mejor el tweak que obtienes para los gestos no está actualizado, está fallando en algún sector. Creo que para eso está Little 12. Bueno, hay un montón. Hay un montón de que los hacen, ¿de acuerdo? Javi, ¿qué es lo que dice? 1 o 2 semanas para iOS 15. Prefiero esperar el jailbreak en iOS 15 que en 14.7. A finales de este año probablemente ya tendríamos jailbreak para iOS 15. No. No, pucha, no tengo ahora mi computador a mano para ver el tema de las fechas, pero los jailbreak de las nuevas versiones de iOS usualmente son enero o febrero, al menos los últimos 3 años. ¿Ya? Oye, ese tema de que si va a haber jailbreak ahora en iOS 15 o en iOS 14, qué pasó con Manticore, que es falso y toda la cuestión. Ayer estuvimos grabando un podcast en la noche junto con Angelo, con Miguel de Ángel JB y Setup. Grabamos una parte 1 y parte 2. Así que atento, hoy estuvimos viendo todas esas preguntas. Nos descueramos en la conversación. Son los raros, se descueramos. El descueramos es como de sacarse la piel. ¿De acuerdo? A lo mejor descuerarse, algunos quizás lo van a tomar como sacarse la ropa, pero no es para nada. Dista mucho aquello. Pero fue un excelente debate.
De acuerdo, o sea, no alcanzamos ni a terminar la parte 1, ya, vámonos ahora a la parte 2, vamos a otro canal para continuar, así que no se lo vayan a perder, ahora me tengo que poner a editar en un rato más, así que atento al podcast de mañana, atento también a los sorteos que se están realizando ahora en mi canal de YouTube, están en la descripción de este video, están los enlaces de 3 sorteos, ¿de acuerdo? Así que vayan a verlos, por favor. ¿Qué es lo que dice Julio Raya? Ya, pues, profe, mójese. ¿Cuándo cree que salga el jailbreak de 14.7? Bueno, Julio, me había mojado. Yo pensé que iba a ser en julio o agosto, en ese trimestre, y no ocurrió. Y bueno, ahora que estamos en septiembre, tendríamos que esperar por Sahara Mar, que es el que dijo que iba a estar trabajando en un exploit que se iba a poder estar ocupando con Safari. Y bueno, estamos a la espera de él en realidad. Más allá no sabemos qué puede estar pasando. Lo que sí me importa ver es que el tema de la paciencia. Podría ser ahora otro trimestre. Ah, pero profe, ya diste un trimestre, pero ¿qué le vamos a hacer? Pues si yo no hago la herramienta, yo les comparto las noticias que van conforme van saliendo. Y por ejemplo, la última noticia que salió del chinito de Pattern, a lo mejor no fue del agrado de la comunidad, pero sí del agrado de un 33%. Hice una encuesta esta semana en Twitter para ver cuántos hoy día estaban con jailbreak desde 14.3 hacia abajo o en otras versiones de iOS, y los que se encuentran en 14.3 e inferiores es el 33%. O sea, 1 de cada 3 personas hoy día tiene jailbreak. Y claro, la noticia era para ellos, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer si es lo que hay por ahora? ¿De acuerdo? Por eso siempre se ha dicho, esperen en la más baja. Y claro, algunos dicen, ya me voy a iOS 15, pero claro, tienes que irte a iOS 15 y quedarte en 15.0. No moverte de ahí, porque va a ser la más baja de iOS 15. Y después seguir guardando los SH de 15.1.2 y después subir con esos archivos. Es lo que yo siempre he tenido eso en mente, y no es un consejo mío, sino que de los creadores de Jailbreak, quedarse en la versión más baja. Ni siquiera es un consejo que yo haya inventado. Lo único que estoy haciendo es repetir lo que estas personas que saben más que yo han dicho. ¿Qué es lo que dice Mo? Que profe, sería bueno que los viernes por la noche hicieron lavando los platos, por favor. Es para mí un sufrimiento no ver por la noche. Lo que pasa, Moki, es que los viernes por la noche es el descanso, ya paro. Tengo que parar. Imagínate, estoy lunes en la noche. Tú sabes que todos los lunes, martes, miércoles, jueves me acuesto, y los domingos la noche también, 2, 3 de la mañana, entonces ya viernes paro. Usualmente comemos algo con la familia, comida chatarra, vemos televisión, nos quedamos en el sofá, nos quedamos dormidos en el sofá, descansar. Bueno, anoche no pudo ser así porque nos vinimos donde mi suegro y aprovechamos de grabar con Ángel la parte 1 y parte 2. Así que, pero una sala en Twitter podría ser, pero ahora estoy en la casa de mi suegro. Entonces, si estoy una hora acá y después estoy otra hora metido ahí, ya anoche me encerré como una hora, estuvimos grabando con Ángelo. Entonces, eh, tengo que manejar los tiempos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que dice? Creo que el profe descansa y por eso lavando los platos. Sí, el lavando los platos era creo que era enero y febrero, o los primeros meses, cuando estaba como más relajado mi trabajo, en el sentido de que no había tanta demanda, tanta exigencia, era como la locomotora que va recién arrancando, pero ahora ya no. No, o sea, me acuesto a las 3 y después ya si no sufro al otro día. La he pasado muy mal, ¿de acuerdo? Profe, yo utilizo AppDB Pro, fantástico. Si ocupas AppDB Pro, es uno de los servicios que yo recomiendo. Profe, me acuerdo cuando volvía de los estudios y hacía, éjale, Sumuxu, ¿cierto, Amaro? Y de hecho me iba a mi casa caminando. Sí, de hecho mi esposa varias veces me dijo, no hagas eso, te van a robar el teléfono en la calle. No lo hagas, por favor. Era, sí, era peligroso ahora que lo pienso. No sé si lo volvería a hacer. Pero claro, sí, había un hashtag también, volviendo a casa. Si ustedes van a Twitter y colocan hashtag volviendo a casa y buscan los resultados, van a encontrar ahí lo que hacíamos, esta locura. Y claro, y de ahí partió Amaro el canal. Esos fueron los inicios del canal, porque de repente veía cuántas visitas tenían las transmisiones de Periscope y eran 3.000, 5.000, 7.000 visitas. Entonces dije, no, eso es mucha visita. O sea, voy a descargar el Periscope y lo empecé a subir al canal acá. Y cuando lo subí, claro, también tenía una buena cantidad de visitas. Y dije, ¿qué onda, loco? O sea,
¿Para qué voy a empezar a transmitir por Periscope si puedo transmitir por YouTube? Pero YouTube no me dejaba transmitir de inmediato, sino que tenía que tener una cantidad de suscriptores que son 1000 y una cantidad de horas de reproducción. Entonces empecé a generar videos hasta que llegué a hacer los directos, ya, genial. Y bueno, llegó la pandemia y cuando llega la pandemia había más tiempo en casa. Entonces dije, ya, pues, ¿qué voy a hacer en el tiempo que tengo libre? YouTuber. Entonces, esto que ustedes me ven haciendo ahora, yo lo llamo mi aventura de pandemia. Que yo creo que esto del video diario va a durar mientras estemos en la pandemia. Hey Francisco, hello. Entonces, mientras dure la pandemia, yo creo que va a ser esto del video diario. Después, yo creo que va a cambiar. Y a pesar de que ahora estemos en temporada baja, igual se hacen videos para que vean de que de repente un revisado de un tweak, ya hay como un video de noticias a la semana. Antes eran como 2, 3 videos de noticias a la semana. Ahora hay menos. Ya tengo sí noticias para la próxima semana para hacer un video también. A lo mejor lo voy a hacer el lunes, ahí voy a ver. Pero a lo que voy es que mientras dure esta pandemia va a ser así. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice Kevin? Profe, le hice el jailbreak a mi iPhone 6 en 12.5.1 y el App Store y la cámara desaparecieron del dispositivo. Kevin, yo te recomiendo, si tienes el iPhone 6, primero actualiza a 12.5.4. Actualiza a la última versión de iOS. ¿De acuerdo? Ni te preocupes por aquello. ¿Ya? Así que hazlo de esa manera y después en 12.5.4 le haces el jailbreak. Pero ojo, cuando actualices, no actualices, sino que restaura. Aprovecha de hacer una copia de seguridad, aprovecha de formatear el teléfono y sube limpiecito. Y cuando esté el teléfono limpio y formateado en 12.5.4, le haces el jailbreak y después le pones tu copia de seguridad. ¿Ya? Profe, dice, trabajas en colaboración con Víctor Marciano Tech. Él ya no habla de estos temas. Sí, Risotto, seguimos trabajando. Hago toda la parte de los diseños, de las miniaturas, los thumbnails. De eso me encargo yo. ¿Ya? Profe, quiero ser un hacker. Hay que ponerse a estudiar entonces. ¿Qué es lo que no queda de otra? ¿Qué dice Ángel Munguía? Profe, ¿y cómo sigo firmando las aplicaciones con SiteLowly sin que revoquen y perder los datos? Por ejemplo, los de Watusi. Ah, pero Ángel, se me olvidó si es que estás con jailbreak o no. Si estás con jailbreak, ocupas reprovisión. Reprovisión y lo puedes refirmar otra vez. Javi, acá estoy. Ya, Javi, ¿qué pasó? ¿Para cuándo el jailbreak del iPhone 11 en 14.7.1? Bueno, 14.7.1 es una de las versiones que más se va a demorar, creo yo, en recibir el jailbreak, porque mientras más alto estés, más se va a demorar en llegar. Entonces ya la idea es quedarte ahí y no moverte más. Y de hecho, algo que conversamos ayer con Angelo, incluso les recomiendo que no vean mi canal un tiempo, algunas personas. ¿Pero cómo, profesor, que no vea tus videos? No se pierdan el podcast de mañana. Ahí está, estuvo bien bueno. Se trataron temas que me pasaba a mí con Angelo, que yo veía que él publicaba cosas en Twitter y yo decía, pero Angelo, ¿por qué publicaste eso? Y conversábamos. Y después venía Angelo y me decía, pero profe, ¿por qué publicaste eso? Y fue así, fue muy entretenido. La pasamos muy bien. Me gusta cuando se generan estos espacios de diferencias de opinión y la mejor forma de hacerlo es conversando con el que piensa distinto que tú. Estuvo muy bueno el podcast, no se lo vayan a perder. La parte 1 en su canal mañana y la parte 2 acá en el mío. Así que, ¿de qué es la clase de hoy? Hoy, minuto 30, tenemos que estar hablando de que no todo lo que brilla es oro con el jailbreak de Safari. Ya vamos a hablar de aquello. Tenemos por acá, déjame ver comentarios. Le conecté los AirPods Pro al 4S y si sirven. Sí, sí van a estar sirviendo. Pero si pruebas la cancelación de ruido o el ruido espacial, que son cosas que están determinadas no solamente por el hardware, sino que por el iOS que tiene el dispositivo, no te van a correr. Porque los AirPods Pro te sirven, hasta los dispositivos que son Android te van a estar sirviendo. Así que no es que no te vayan a servir en otros equipos, va a ser. Moque me dice, siempre veré su canal, pase lo que pase. Aunque usted diga que ya no miremos su canal. Sí, pero cuando digo que no miren mi canal, es para algunos usuarios, no para todos. De hecho, cuando digo, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? Porque si yo... vean el podcast, por favor, no voy a adelantar nada, ¿de acuerdo? No lo voy a adelantar porque si no, tienen que verlo.
¿Qué es lo que dice acá Antonio CR? Profe, ¿algún tweak para mejorar o aumentar la respuesta táctil del iPhone? ¿Le reemplazaron la pantalla a tu teléfono? No debiese estar ocurriendo aquello. ¿Qué es lo que dice Jonathan? Esperemos el gran debate con Ángel. Respeto, madurez, excelente. Yo creo que el cariño, si el tema de pensar distinto, algunas personas, bueno, estamos lo que le llaman a algunos la generación de cristal, ¿o no? Que bueno, la generación de cristal es como les dicen que son los jóvenes de hoy en día o los que nacieron en determinado año, pero hay quienes se ofenden por la manera de pensar de otras personas, ¿o no? Se ofenden porque uno dice algo, se ofenden porque uno piensa distinto, y en esa ofensa se ponen como en una cerrado al punto de que todo lo que uno diga está mal. Ah, minuto 32, nos vamos a la clase, espérenme, entonces déjenme terminar esta idea. Entonces está esta generación de cristal que si uno dice algo que no les gusta o dice una cosa que ellos piensan distinto, se ofenden de inmediato después todo lo que tú haces está mal y se transforman en tus enemigos y no haya nada mejor que hacerlo que rodearse con personas que escupen el mismo veneno y tienen la misma raíz de amargura en el corazón. Entonces, pero hay otros con los cuales tú puedes pensar distinto, pero puedes conversar. Y esa es la gracia que tuvimos con Ángelo, así que no se lo vayan a perder. Ahora sí, voy a silenciar acá el chat. No estoy viendo sus mensajes, no me escriban, por favor. Dejen los likes nada más, ¿de acuerdo? Nos vamos con la clase de ahora. Como no estoy en mi casa, no puedo rayar, no tengo una pizarra. Así que tuve que pensar, a ver, ¿de qué puedo hablar hoy día? Con tal de que no necesito una pizarra para estar escribiendo. Y es desarrollar un poco la idea, lo que estuvo compartiendo el chinito de Pattern esta semana cuando dijo... A ver, déjame ver la batería. Ya, estoy bien. Tengo 30%. Déjame tener acá el teléfono cerca. Pero no puedo porque el conector está al otro lado. Bueno, esperemos que no se apague. En fin. Recuerden que no estoy leyendo los mensajes, así que no los envíen. Pórtense bien porque Fernando ahí los está viendo. Ya. El chinito de Pattern estuvo diciendo en su cuenta de Twitter de que él había conseguido el jailbreak a través de Safari, que es parte de la conversación también del podcast de mañana que se va a publicar. Y resulta que él dijo al mismo tiempo de que las personas que hoy en día estamos en iOS 14.3 e inferiores, 14.2, 14.2.1, 14.1, 14.01 y iOS 14.0, tuviésemos cuidado porque si ingresábamos a un enlace malicioso podían estar accediendo a nuestro iPhone y estar robando toda la información. Porque lo que él encontró y estuvo demostrando es así de grande. ¿De acuerdo? Es así de peligroso también al mismo tiempo. Entonces, en ese peligro es que uno empieza a preguntarse, yo tengo jailbreak actualmente, ¿será que tengo que actualizar mi dispositivo? ¿Será que tengo que dejar el jailbreak? ¿Será que hay alguna solución a ese problema? Y fue lo que le preguntó la persona que está a cargo del exploit, el que trabaja con la vulnerabilidad en el jailbreak de Taurin, que es Teamstar, y le estuvo preguntando si es que hay alguna forma de parchear todo aquello, y le respondió otro desarrollador que se llama Code Realist. No, Code Creative o Code Realist. Bueno, una de las dos formas está en el video que publiqué ayer, el día viernes, el de noticias. Y le respondió él y al final Teamstar sacó un parche. Y al final Code Realist sacó también su propio parche. O sea que hoy día hay dos soluciones para no correr riesgo en el jailbreak dentro de esas versiones de iOS en caso de que alguien envíe un enlace malicioso con el cual puedan estar accediendo a tu dispositivo. Pero todo depende del enlace que tú pinches. Entonces, ¿por qué el título que dice no todo lo que brilla es oro? Porque claro, los dispositivos están en un riesgo, hay que estarlo admitiendo. O sea, en el momento en el cual tú le haces el jailbreak a tu dispositivo, ya le quitaste toda la seguridad. Con tal de instalar Cydia e instalar Twix, ya rompiste todos los permisos y ahora te mueves, escribes y lees donde quieras en el sistema operativo. Te das vuelta entre la partición de iOS y la partición del usuario. Te sales de la caja de arena, estás pero haces lo que quieres. Entonces hay que ser consciente que cuando uno le hace a su teléfono, perdón, falta una siesta, que si tú le haces a tu teléfono el jailbreak, y aparte que estoy acá con toda la luz, a ver cómo puedo dar vuelta a la cámara, entonces estoy acá, esto es parte de la casa de mi suegro, ¿de acuerdo? Acá no vivo yo, yo vivo en otra casa más modesta. Entonces estoy con toda la ventana y el brillo de la luz, entonces estoy como
Más encima con sueño, como que bostezo y después no puedo ni mirar hacia afuera. Eh, bueno, resulta que Creative sacó su propio parche y porque desde el momento que le haces el jailbreak a tu dispositivo, corres un riesgo. Pero creo que las personas, hay varios grupos de personas que le hacen el jailbreak al teléfono, están, o sea, con el nivel de conocimiento, porque es increíble cómo esto del pitching, estas estafas, engaños que vienen a través de correo electrónico, que te dicen pincha en este enlace porque tienes que actualizar la contraseña de tu banco, tienes que actualizar la contraseña de PayPal y tú les das, y tú, oh, ya tengo que actualizarla, alguien inició sesión en mi cuenta, entonces, y no se fijan simplemente que cuando pinchan el enlace, eh, hay dos opciones, o sea, lo primero es que pinchar el enlace, colocar tus datos, le colocas enviar y ya los perdiste. Hay que fijarse en la ventana del navegador, en la barra de direcciones, es que hay un candado, el famoso que aparece con los HTTPS, que o sea que es un sitio que está realmente asegurado. Y usualmente los sitios grandes como PayPal, los bancos lo tienen ya siempre activado aquello, lo han conseguido. También hay otras páginas que lo pueden estar consiguiendo, pero aparte de mirar el candado hay que fijarse en la dirección, o sea, si la dirección efectivamente es correcta. Y estos son consejos de pitching que son pero ultra básicos, pero mientras siga cayendo gente, van a seguir habiendo estafadores que hacen eso. Por eso el primer cuidado que tiene que tener toda persona es qué enlace está pinchando. Y más allá de que a lo mejor pinche y sea alguien que haya copiado la página web, la haya imitado por completo, y buscan engañarme para que yo coloque mi contraseña ahí, a lo mejor es simplemente con pinchar un enlace y ya te pueden robar la información. Entonces hay un peligro de seguridad informática que pone en riesgo información sensible y privada de tu dispositivo que sin duda puede llegar a afectar el contenido más íntimo que puede tener alguien, que puede pasar desde las cosas familiares hasta lo que yo quiero porque es mi teléfono y es mi vida. Por eso está la disyuntiva. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿será que el chinito con todo esto lo va a estar liberando? ¿Será que con los parches lo va a liberar? Bueno, fue parte de la conversación que tuvimos con Angelo, no se lo vayan a perder, estuvo muy buena. Eso fue lo que conversamos en mi canal, se trató de aquello y de Manticore, si es que efectivamente es falso o no, si conviene. O sea, fue el desahogo también de Miguel y poder estar conversando, así que no se lo vayan a perder. Y en su canal fue el tema del jailbreak. El jailbreak subimos a iOS 15, nos quedamos en iOS 14, donde se viene el próximo jailbreak. Estuvo bien bueno en realidad, así que no se lo vayan a perder. Pero el contarles de que, claro, o sea, no solamente con el jailbreak de Safari, no todo lo que brilla es oro, sino que en realidad con todo jailbreak podría pasar aquello, porque pueden acceder a tu dispositivo. Y ojo, porque de ahí viene la otra pregunta. Me faltó colocar esos videos en la descripción, pero una vez que termine los voy a añadir de una. Porque cada cierto tiempo preguntan, entonces, ¿es peligroso tener el jailbreak? Yo soy nuevo en esto, quiero hacerlo, voy a tener alguna advertencia, un cuidado que tener. Y la respuesta es sí y no. Obviamente que sí, porque el jailbreak quita toda la seguridad del dispositivo, pero también hay formas de ingresar a tu dispositivo sin que tengas jailbreak. Y de hecho hace poco ocurrió todo el escándalo, no sé si vieron esto del escándalo de Pegasus, este programa que puede acceder a dispositivos y grabar tu micrófono, grabar tu cámara, sacarte las contraseñas, tu localización, los movimientos que haces con el teléfono, tu historial de llamadas, el wifi, las claves, todo. Y esos fueron teléfonos que fueron intervenidos y no tenían jailbreak. O sea, no hay que tener jailbreak para que te hagan aquello. O sea, con jailbreak puede ocurrir, es más fácil, podría decirse, pero sin jailbreak también se puede conseguir. Entonces, hay veces como que se sataniza este tema del jailbreak y se busca como oscurecer, enlodar o simplemente decir una información que no está actualizada. Y fue una respuesta que yo hice a un artículo de La Manzana Mordida, que a todo esto llegaron al millón de suscriptores, bacán, me alegro. Bien por ahí, por Fernando y su equipo. Pero en su página web hubo una publicación, un año atrás creo, que hablaba de los riesgos. Entonces ya me dijeron, profe, reacciona, profe, reacciona. Cada cierto tiempo me mandan enlaces de páginas que sacan cosas así y como que no es cierto, no es cierto. Y empecé a aclarar con información actualizada cada uno de los puntos que se mostraban. Y después salió Sergio de Aicena Code, también diciendo que yo en el principio hacía el jailbreak, ahora no lo hago por esto y esto otro. Y le respondí también a sus argumentos con información actualizada. Entonces yo sigo recomendando el jailbreak, lo sigo ocupando. Así que cosas que siempre recomiendo tener, no sé, por el doble factor de autenticación.
Yo lo tengo, pero en todo. En todos mis correos, en todas mis aplicaciones de redes sociales, en lo que te puedas imaginar que tiene doble factor de autenticación, hasta en el WhatsApp lo tengo, en todos lados. Entonces, pero WhatsApp tiene doble factor. Tiene. Entonces, lo que tiene yo lo tengo blindado. ¿Ya? Y tengo distintas contraseñas. A veces uno ocupa siempre la misma. Tengo los códigos de recuperación. Tengo todas las medidas de seguridad. Hubo un día entero que me senté a hacer todo aquello, tengo que decirlo. No fue todo un día, habrá sido una tarde en la cual me senté y dije, ya, llegó un momento en el cual el canal empezó a crecer y dije, puede haber alguien malintencionado y es conocido este tema del pitching que de repente te pueden hacer caer, o personas que se hacen pasar por empresas también con videos patrocinados que te ofrecen productos o te ofrecen un software y hazle un revisado, etcétera. Siempre aparecen, ¿de acuerdo? Así que el cuidado que hay que estar teniendo simplemente con los enlaces que uno abre. Y respecto a este parche que estuvo también saliendo, probablemente esta semana vamos a tener un video de cómo estarlo instalando. Tengo que ver, hay otros planes, tengo toda la semana ya programada que voy a hacer cada día. Pero, es eso simplemente, tener ese cuidado. Lo que le acabo de mencionar que había mostrado el chinito, el consejo que él decía era que era desde iOS 14.3 inferiores, como le mencioné hace un rato, para todos los dispositivos que se encuentren ahí, incluyendo los últimos iPhone 12. Así que el cuidado simplemente es tenerlo siempre, con o sin jailbreak, tener mucha precaución a los lugares que uno ingresa. ¿Ya? Y respecto a si es que lo va a estar liberando, porque como ya hay parches, hay varios casos hipotéticos. Creo que hay como entre una, dos o tres aristas de situaciones que pueden ocurrir, que obviamente fue lo que cubrimos en el podcast, así que no se lo vayan a perder. Otra cosa que no se pueden perder es de que, bueno, como les dije hace un rato, de que empecé a crear este doble factor de autenticación, porque siempre hay gente malintencionada, que le tumbó la cuenta de Twitter a GeoSnow, a iDevice Central. Dejé el enlace de la nueva cuenta de GeoSnow ahí en la descripción para que lo vayan a ver. Es High Device Central. Así que pínchenlo. GeoSnow es el que hace poco ingresó como un integrante más al equipo de Manticore, youtuber famoso, creo que es el más visitado en idioma inglés, con noticias de jailbreak, una persona muy respetada en la comunidad, una persona con alta credibilidad y nivel de confianza. Así que vayan a seguirle en su nueva cuenta. Y estuve hablando con él, con George, y me dijo que Twitter ni siquiera le mandó un correo avisándole nada, simplemente la cuenta se la tiró abajo. Entonces tenía 90.000 seguidores y sé que la mía también deben estar buscando tirarla ahora. No, es lo que cada cierto tiempo personas están intentando. No tienen nada mejor en la vida que transformar la diferencia de opinión en algo personal. Eso me parece, no sé, yo lo trabajo eso, como lo mencionaba hace unos días atrás, con mis estudiantes de primaria. Las diferencias de opinión lo transforman en algo personal. ¿Escuchaste o no? Las diferencias de opinión lo transforman en algo personal y lo único que quieren hacer es ver caer al otro. Generación de cristal, con un corazón lleno de maldad. Lo hicieron con GeoSnow. Y probablemente yo tengo una cuenta secundaria de Twitter. En todo caso, tengo un canal secundario porque sé que algún día los bots aparecen, se ponen de acuerdo también en grupo, pero ya vamos a reportar. Y hay veces que las redes sociales creen aquello, pero ¿se pueden recuperar las cuentas? Sí, se pueden estar recuperando, pero síganle nada más, ¿de acuerdo? Apóyenle, ahí son 2 minutos dedicados a GeoSnow. Lo mismo he hecho cuando le cerraron el canal a Jonathan de John iPhone, también recomendándoles a chiquillos, vamos, el apoyo siempre está. Cuando le pasó a Mr. Show, también ahí estuve, chiquillos, vayan para allá, bla. Cuando le pasó a Big ZWK, también estuve diciendo, vayan para allá. O sea, el apoyo está ahí. Y es algo que nos puede ocurrir, sí, algo que uno tiene que estar consciente, sí. ¿Tengo el respaldo de mis videos? Sí. ¿Volvería después a YouTube? No lo sé. Es un golpe muy duro que te tumben todo el trabajo que tú has realizado durante años. ¿Tengo otros planes? Por supuesto que tengo otros planes. Se los dije hace un rato que esta es como mi aventura de pandemia. Así que, de hecho, en febrero me voy de vacaciones
justo en el mes donde tendría que aparecer un jailbreak, pero me voy porque no todo en la vida es jailbreak. Tengo que ver a mis papás. Les extraño muchísimo. Así que no sé si en enero o febrero vamos a ir a visitarle. Ahí vamos a estar viendo cuándo lo podemos hacer. ¿Ya? Así que eso pues. Extrañé mucho mi pizarra, ¿eh? Pero ahora le di acá a mostrar el chat para que puedan estarlo viendo. El Twitter alternativo es @profe jailbreak. ¿De acuerdo? Ahí lo está colocando Fernando en el chat. Que dice Yocho, profe, ¿cómo sabe que le cerraron al de Just Know? Son generación, no sé si generación Z, generación pandemial, millennial, le ponen tantos nombres, pero está este grupo de personas que la diferencia de opinión lo transforman en algo personal. La intolerancia, ¿cierto? Siempre imagino como a estos feministas, estos que, como con los pelos verdes, los feminazis que le llaman, ¿cierto? Extremistas. ¿De acuerdo? O sea, llegan a ese mismo nivel, pero sin teñirse el pelo. Entonces, como uno dice, pero loco, si tenía algo contra alguien, pero ignóralo, sigue tu vida tranquilo. Si uno no es monedita de oro para caerle bien a todos. Pero algunos insisten en aquello y eso es lo penoso. Porque hacen esto y los que le realizaron esto a Geo Snow deben estar felices ahora, pero George no lo está porque no es agradable. Entonces, pero loco, si no te gusta lo que él está diciendo, ya déjalo. O sea, le crean cuentas falsas. A mí también me han creado perfiles de Twitter que son falsos. Y es como que, ¿de verdad vamos a llegar a ese nivel? De verdad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Pues si uno no se puede meter en la mente de las otras personas y hacerlo reaccionar, ellos consideran que lo que están haciendo está bien, pero todo lo que se siembra se cosecha. ¿Qué pasa, Emanuel? ¿El jailbreak de Manticore es seguro? Es que no hay ningún jailbreak de partida. ¿De acuerdo? O sea, lo que el proyecto en el cual ellos están trabajando, yo sé que es real, es verdadero, pero todavía no han liberado una herramienta para decirte si es seguro o no. ¿Qué es lo que dice Ale Ortiz? Excelente, profe. La diferencia de opinión, algunos los llena de odio, y así está la sociedad actual. Es terrible, demasiado sensibles. Y cuando uno quiere conversar con ellos, no hay forma de hablar. Entonces, porque no pueden llegar, por último, a los mínimos comunes, llegar a acuerdos comunes que uno diga, ya vamos a dejar nuestra diferencia de opinión de esta forma, pero ni eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo que dice Fernando? Gente frustrada que solo demuestra la envidia, pero al final demostrarle que no nos afecta, eso destruye. Es que tampoco se trata de una lucha, una pelea, porque personas que también a uno le... Chura, no quiero entrar en mucho detalle, pero ya hablé lo suficiente del tema. Vámonos mejor con buena onda. ¿Qué es lo que dice Cristian? ¿Cómo te fue con el iPhone? Estamos esperando lograrse el jailbreak, pero Polo con 3 YouTube y borra, aparte con eso nomás. ¿Qué es lo que dice Pitu? Profe, ¿ya se realizó el sorteo de iMyPhone? No, todavía no lo he realizado. Profe, que se compren un loro. Mira si tú un lorito. Qué bonitos son animales, me gustan. ¿Qué es lo que dice Peligro YouTube? Profe, ¿usted cree que el jailbreak de Manticore para 14.5.6 en esta semana o la que viene? No creo. En realidad el tema de Manticore, vean el podcast, si Uncover no lo ha hecho, menos lo van a hacer ellos. Y si lo llegan a hacer, nos tapará la boca y habrá que reconocer nuestro error nada más. Hey Miguelo, ¿cómo estáis? Recién he spameado loco el tema del podcast, pero caleta de rato, ni te imagináis. Así que nos están quedando unos minutos para concluir. Ahí está Miguelo conectado. Buenas, buenas. Profe, la captura de pantalla. Vámonos con la captura de pantalla entonces. ¿Qué tengo acá como para hacer una captura de pantalla? No tengo nada especial. No tengo nada especial como para hacerlo. A ver qué hay acá. Es que estoy en la oficina de mi suegro, entonces no hay mucho. En fin, vámonos con la captura de pantalla, así como que... Captura de pantalla. Captura de pantalla. Ya. La captura de pantalla es con el hashtag hashtag en vivo con el profe. Ese es el Twitter, así que terminado el video, ustedes la comparten, por favor. Sigamos acá, que tenemos, que dice Juan Agruel. Tip, profe, con 3 YouTubes active la asistencia del touch porque se me descompuso el home. Ay, lo activaste con eso. Buena idea, ¿eh? Profe, cuando voy a abrir CheckRain me sale fail to load
Ay, no sé, Derek. Mándame la foto por Twitter. O prueba otra herramienta. Prueba crear el pendrive. A lo mejor no con Rufus. Hacerlo con Valena Etcher. Hacerlo con Junet Booting. Lo que muestro en el video, ¿de acuerdo? Un texto se puede interpretar de muchas maneras. Claro, por eso los textos uno le pone ahí emojis o la conversación. Porque la semana pasada yo le estuve respondiendo a Miguel el tweet que él puso y no podía responderlo en otro tweet porque no me iba a dar el tiempo, tuve que hacer una clase para aquello. Gracias, Jonathan, ese es el hashtag en vivo con el profe, ya tú sabes. ¿A quién más tenemos por acá? ¿Qué es lo que dice Moque? Y aquí la pregunta es, Ángel JBZ se prestó de manera cordial y amable porque todos sus tweets estaban como con hate. Sí, de hecho yo hice la clase de la semana pasada y Ángelo me habló él por WhatsApp y me dijo, profe, tenemos ¿cómo se llama? Tenemos los locos por el jailbreak. Y me dijo, lo invito para esta tarde porque va a ser en mi canal. Y le dije, hoy yo acepto encantado. Le dije, pero tengo un cumpleaños y era con fiesta de disfraces. Oye, Ángelo, no te mandé nunca la foto. Es que me dio vergüenza mandarte la foto, Ángelo. De verdad, mi disfraz era demasiado ridículo. Pero ¿dónde se pueden ver mis fotos? Aparecieron en un video en el canal. No sé si se dieron cuenta. En el video de Seili creo que fue. ¿No? No fue Seili. No, fue Sphere. El del tweak, Ángelo. Si ves el video de Sphere, el revisado de ese tweak, que es como el de tener las burbujas, hay una parte que entra a la aplicación de las fotos. Y si entra en la aplicación de las fotos, ahí se ve dije, ya se me pasó. Mientras estaba grabando, lo estaba editando, dije, loco, se ve todo el disfraz. Pero Ángelo ahí se puede ver, me da mucha vergüenza tener que mandarla, ¿de acuerdo? Pero y así Moki fue en esa buena onda. Le dije, y después hablábamos con Ángelo, aclarando algo que él había mencionado en su podcast. Y me dijo él después, pero grabemos la semana. Ya, grabemos la semana. Y después yo le dije, ¿sabes que podemos hacer una parte 1 y 2? Una pregunta a tu canal de Yaya. Y al final se armó. Tienes que ver el video, nos reímos un montón. O sea, eso es lo rico, que yo puedo reírme. O sea, hablamos de conversar con alguien que piensa distinto en un punto. O sea, no por eso nos va a transformar en enemigos ni pensar de que todo lo que hace Ángelo está mal en su vida o todo lo que hago yo está mal en mi vida porque algunos lo ven de esa manera. ¿Qué es lo que dice? El profe no acepta las invitaciones. Pero Fernando, ¿cuándo te he rechazado una? ¿Por qué dice eso? Vean el emoji, lo pone riéndose, es buena onda. O sea, y nos reímos un montón. O sea, es rico poder hablar con alguien y decir, ya pensáis distinto y nuestra vida sigue. Así que me gusta hablar aquello. Y grabamos ayer hasta tarde. De hecho, creo que la parte 2, Ángelo, te decía ayer anoche que, Ángelo, la mía quedó durando 35 minutos. Sin editar, 35 minutos. No estuvo mal. Así que tengo que hacer los cortes y ver si lo bajo hasta 30. Porque había parte en que yo en el video me dan así, o bostezando. Estaba cansado, es viernes, finalizando la semana. Pero está muy bueno el podcast, no se lo vayan a perder. ¿Qué es lo que dice José González? Profe, es el primer vivo, pero lo tengo siguiendo hace bastante tiempo, desde que tenía un iPhone 4 y usted es genial. Honesto y sincero como respetuoso. Hey, José González, qué bueno que te hayas podido conectar a estas transmisiones en vivo. Hasta lo hago todos los sábados. Así que yo creo que cuando se acabe la pandemia, esto sí lo voy a poder... Yo creo que los podcasts y los directos van a seguir los sábados y domingos. No creo que vayan a cambiar. Pero genial que pueda estar acá. Me alegro mucho. ¿Qué es lo que dice acá Edgar Pineda? Hola, profe, tengo un 6S. No sirve el Touch ID, pero sí el botón. Ok. A la hora de hacerle check rain, me reinicia el teléfono. No detecta si presiono el power y el home. ¿Algún consejo? Qué raro, qué rayos. Qué raro. Se supone que no tiene que, cuando tú lo pones en DFU presionando el home y el power, no tiene que ser con el Touch ID. No sé, habría que, la persona, no sé. Hay cosas que no sé. ¿Será que a lo mejor cuando te cambiaron el botón algo no quedó bien? ¿Será que estás haciendo bien el tema de la presión de los botones? Porque a lo mejor hay veces que hay que estarse acostumbrando. Esperamos el podcast de Ángelo con el sensei del profe el sensei. Ya con... es loco este otro. ¿Cómo va ese jailbreak de Safari? Bueno, ve el video que publiqué el viernes. Ayer publiqué un video hablando del jailbreak de Safari. Así que no te lo vayas a perder porque apareció uno.
que es distinto al del, ¿cómo se llama? El profe de sumo. En la foto de su disfraz, usted me compara. ¡Epa! Moki, no digáis nada. ¿Qué es lo que dice acá? El profe no responde a lo que le pregunto, pero si acá estoy. Francis Joel de la Rosa Turbi. ¿Qué pasó? Son muchos los comentarios que van pasando. Piensen también en mí. Y recuerden, si te leo like, vamos por esos 100 likes. Yo creo que puedo llegar a 100 likes, ¿o no? Ay, casi voto todo esto. ¿Ya? ¿Podemos llegar a los 100 likes? Vamos que se puede, gente. Podemos hacerlo, ¿o no? ¿Qué es lo que me dice acá? Otro comentario. La suba la captura de pantalla, así es como dice Fernando. Déjame ver el último comentario. ¿Qué es lo que dice acá? Ah, Fernando dice, apaga el dispositivo, luego deja apretado el home y el power sentarlo. Ajá. Sí, seguir las instrucciones. Espero que se pueda arreglar. Ya, Francia, acá estoy. ¿Cuándo tendremos? Mira, la pregunta que me hace, una pregunta que yo dije. Pero mira, Francia, te estoy quejando porque no leo tu pregunta. Y esa respuesta la vengo repitiendo, pero hace meses. Todavía no sabemos. Quédate en 14.6 y sé muy paciente. Así como yo soy paciente en responder esa pregunta que siempre hacen, la misma, ¿de acuerdo? Así que sí, va a salir para los iPhone 12, no te preocupes. ¿Ya? Pero quédate ahí, ni loco actualices, bloquea las actualizaciones, guarda tus SH y a esperar nada más. De hecho, creo que fue en el canal de Angelo donde yo dije, les recomiendo que no vean mi canal. No vean mi canal y ahí les doy todo el argumento. ¿De acuerdo? Ando jugando Minecraft en el iPhone 4S, bacán. ¿Y estáis con el Java Edition? ¿Instalaste ese que viene con el jailbreak? Vale, profe, gracias. De nada, para eso estamos. ¿Qué es lo que pasa, José González? Sería excelente que continuara con los en vivo y siga compartiendo su experiencia y lo divertido que es usted. Saludos desde Guadalajara, desde Jalisco. Jalisco, no te rajes. Es malo decir no te rajes. Díganme los mexicanos, por favor, si no, no lo vuelvo a repetir nunca más, perdón. José González, yo también hago transmisiones que son, videos que son con suscriptores. Así que si me dejas, si me escribes por Twitter, profe, yo soy José González, después podemos estar, yo me puedo contactar contigo y grabar un podcast con suscriptores. ¿Qué es lo que pasa, Matías? Ah, profe, no me está funcionando SIDA en el 2G, no puedo instalar ningún... Formatéalo, por favor, Matías. Formatéalo y vuelva a hacerle el jailbreak Antether. Bacán ahí a Matías, al 2G. Ya va a llegar el mío, ya te voy a mostrar, Mati. Manticore tardará en salir. No digan Manticore, por favor, que está Ángel presente. No lo invoquen. Ustedes dicen 3 veces Manticore, ¡pah! Y va a aparecer Ángel así. ¡Ah! Lo que sí, de verdad lo que hicimos ayer con Ángelo salieron chistes muy buenos. No sé, y hasta memes aparecieron, así que no sé, estuvo muy entretenido. ¿De acuerdo? Así que no diganle esa palabra porque es como decir Beetlejuice. Le dicen 3 veces y Ángelo aparece así, pero sale molesto. Si tengo todos los SH guardados, bacán. Entonces, Francis, como estás en 14.6 y supongamos que aparece un jailbreak hasta 14.7, vas a poder hacer el jailbreak en 14.6 y con el jailbreak usar tus SH y subir a 14.6. O sea, bacán. ¿Qué es lo que dice no te rajes? Es no tengas miedo. Ah, ok, está bien. Pero hay una canción que es así, ¿o no? Me parece haber escuchado, hay unos mariachis en todo el mundo y acá en Narica también, haber escuchado esa canción de Jalisco, no te rajes. Quiero jailbreak en 14.7.1, ponte la lista, hay un montón de gente que está haciéndolo. ¿Ya? Pobre Ángel, ay, si es buena onda, mi gente. Si también lo quisimos hacer para mostrar de que no existe esto de la rivalidad. Y eso es parte de también, hablamos de lo tóxico que de repente se vuelve Twitter, el vertedero. Hay personas, el otro día estaba escuchando a Auronplay, podría buscar ese extracto donde lo dijo, estaba viendo Tortilla Land, y ahí decía, la gente en Twitter es ultra tóxica. Decía, yo ya dejé de ver Twitter, decía, porque la gente como que se confabula para tirar basura a las otras personas. Pero luego cuando voy a YouTube, todo está bien. La gente está conmigo, te está apoyando, te está dando likes. Es como que no hay que hacerle mucho caso a Twitter. Y creo que es una muy buena idea. O sea, si Auronplay, con todos los años de experiencia que tiene en este campo, lo está diciendo, desmiéntanle a él. Profe, registró sus iPhone con no sé lo que es eso. Ay, Jalico, no te rajes, es como vamos, sin miedo. Ah, ok. Gracias.
Ya pues chiquillos, vamos a terminar esta transmisión. Gracias a todos por estar acá. Así que recuerden que mañana es el podcast. Hay 3 sorteos en la descripción. Está Mignon, el tema de Ownis Design, para que lo vayan a ver, un tema con más de 800 iconos. Está Pro Keys, un tweak para tu teclado, y el de iMyPhone, ¿ya? Que te lo ganes tú. Tú. Sin miedo al éxito, no te rajes. Entonces nos despedimos de esa manera. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile.